Bueno, muchachos, vamos a continuar entonces. Esperemos a que termine de integrarse Olga. Profe, una pregunta. Con ese método, digamos, usted puede asignarle que ciertos usuarios entren a ciertas zonas del programa y a otras no, ¿cierto? Pero para la parte de API, para la parte REST. Sí, con la parte de API REST, Sí, ajá, sí, que señor. serían como debería estar montado el programa completo, ¿no? La aplicación. Claro, pero para la aplicación nosotros podemos utilizar es el out normal. Sí, el out normal no necesita tanta configuración, usted simplemente lo instala, le dice Composer install out y él hace todo el proceso de montaje de, de interfaces y de usuarios. Usted simplemente trabaja sobre una definición previa. Entonces todo lo que son procesos de autenticación, de login y de registro ya están definidos directamente por el procedimiento. Y está la, perdón, y está la interfaz que me hace factible ese proceso. Aquí no vamos a tener una interfaz visual, no vamos a tener un formulario donde nosotros nos vayamos a registrar, nos vayamos a loguear. Vamos a utilizar ¿cómo es que se llama este señor? Insomnia, el cliente HTTP REST, para hacer todas las peticiones tanto de registro como de login, como de pedir información. ¿Sí? Entonces, aquí pues vamos a empezar a generar la estructura mínima requerida para esos procesos. Ya internamente, pues después nosotros podemos ir ajustando de acuerdo a los requerimientos que hacemos o que no hacemos, a quién le permitimos o no le permitimos el acceso. Sí, Leonardo. ¿Sí fue Leonardo el que preguntó? ¿O quién fue el que preguntó? Listo. Bueno, repito acá. El comando que estamos utilizando es el composer require o requiere. Composer, que se lo voy a resaltar. Composer requiere Laravel Passport. Y él lo que hace es descargarme las librerías necesarias para que yo pueda utilizar Passport dentro del desarrollo de mi proyecto. Entonces aquí está revisando e instalando las dependencias de lo que él considera necesario para su funcionamiento. Y al final se hace la creación del paquete. Entonces dice paquetes nuevos, el Laravel Passport, el Carbón, el Tinker, eh, que son como el proxy por si necesitamos saltar algo. Pero nosotros vamos a basarnos o en el Passport, pero Passport requiere los demás para su correcto funcionamiento. El carbón es usado para las fechas, ¿no? Sí, señor. Ujú. Bueno, listo. Entonces ya tenemos acá la primera parte. Esto me dice o me indica que debemos modificar dentro de nuestro proyecto. Vamos a cambiar aquí a Sublime. Debemos indicarle a Sublime que ya soportamos ese tipo de librerías.
y le indicamos quién va a ser el encargado de soportarlo. Donde nosotros definimos ese tipo de información, aquí en el config hay un archivo que es el api.php, que es donde nosotros definimos todas las librerías que estamos utilizando, cómo las invocamos, que es aquí en el caso de los alias, cómo las invocamos, y aquí están quienes responden por esos servicios, ¿sí? Los providers. Nosotros nos vamos a ubicar aquí en los providers, en la lista de proveedores. Ese es un arreglo. Y antes de cerrar el arreglo, vamos a agregar un nuevo componente aquí al final. Entonces el componente que vamos a agregar está en el paquete Laravel backslash Paxport backslash Paxport Service Provider o Provider. Dos puntos, class, coma. Y les voy a copiar acá para que lo puedan tomar del chat. Entonces, ese es el provider que debemos incluir dentro de nuestro archivo api.php, que está ubicado dentro de la carpeta config y que nos va a permitir utilizar la librería Paxport o el paquete Paxport dentro de nuestro proyecto. Voy a guardar todo y vuelvo nuevamente a la consola. ¿Qué vamos a requerir ahora de la consola? Pues una cosa es que yo lo prepare para la instalación, pues que le diga yo requiero ese proyecto, pero el requerir ese proyecto me va a crear, entre otras cosas, yo no les mostré, vuelvo acá al proyecto, él me agrega dentro de la configuración del auto, ¿dónde está el auto? Aquí arriba. Bueno, no sé, no recuerdo dónde están los archivos, pero vamos a ejecutar la migración. Y él encuentra las migraciones. Vamos a decirle PHP Artisan Migrate. Y si miramos acá, vamos a encontrar archivos para manejar el acceso, el token de acceso, para manejar los clientes. Vamos a manejar colas de procesos. Entonces lo que hace Paxport es prepararnos una serie de tablas adicionales que vamos a requerir para todo lo que tiene que ver con nuestro proceso de autenticación y persistencia en sesión. Acuérdese que nosotros cuando utilizamos servicios de tipo API REST, nosotros nos autenticamos una sola vez. Ese proceso de autenticación nos va a generar un token
de identificación, y con ese token es que de aquí en adelante yo me voy a identificar con el servicio. Sí, esa va a ser mi identificación. Ya no requiero de estar enviándole en cada petición el usuario y la contraseña al sistema para que me valide. ¿Sí? No podemos manejar sesión. ¿Por qué? Porque es que cada petición API REST va y vuelve y listo, finalizó. ¿Sí? Es de ida y vuelta. No hay una persistencia como lo hacemos con una interfaz web. Con una interfaz web nosotros tenemos la sesión y en la sesión manejamos los usuarios. ¿Sí? Ya aquí en el API REST pues ya no manejamos ese concepto de sesión, sino hacemos una identificación a partir de un identificador puntual que sería el token. Ahorita vamos a ver cómo gestionamos esa información del token. Entonces nuestras tablas crecieron, ya no son solamente las tablas que nosotros definimos, sino que se crean tablas adicionales. Aquí necesito pues que todos después realicen este ejercicio para que lo prueben, porque yo recuerdo que cuando empezamos a trabajar en la primera migración que corrimos, algunos tenían problemas con con la creación del user. Eh, el user no, específicamente en el password. Cuando iban a crear el password, le decía que la longitud del password no concordaban, que era muy corta. Bueno, igual yo les dije a ustedes esa vez, pues quiten usuario y password, que no los vamos a necesitar por ahora. Acá sí lo necesitamos. Ahora sí necesitamos el usuario y el password. No podemos eliminarlos. Entonces, quien tenga problemas al momento de la migración, en esta migración acá actual, debe crear el usuario y el password. Si no se lo crea y le genera un error, me envía el error para indicarle exactamente qué archivo debe modificar, en qué método, para que haga una modificación de la longitud máxima de la cadena. Y con eso pues ya queda solucionado el inconveniente. Esta migración debe correr sin problemas. Las clases nuestras más las clases que se incluyen para soportar todo lo que es el proceso de Paxford. Y después de correr la migración, vamos a correr el proceso de instalación. ¿Qué va a hacer la instalación? Básicamente me va a generar unos códigos o unas llaves para poder generar los tokens de registro, los tokens de validación. ¿Cómo corremos la instalación? Pues le decimos PHP artisan, le decimos Paxford, install. Le damos enter. Entonces, si ven este comando, ya se los pongo ahí en disponible en el chat. Ese comando de instalación lo que me genera es dos claves de acceso. Entonces la clave personal y la clave de acceso pública, por decirlo así. Entonces, con esas dos llaves, yo genero un token adicional para validar. Es más o menos como utilizar el campo el campo hidden, el token de validación cuando hacemos un insert, un update, un delete desde la interfaz gráfica, el CRSF, ese campo de validación de modificación. La idea con estas llaves o con estos tokens, pues con estas llaves es poder generar los tokens y hacer un proceso de validación cuando lleguen cualquier tipo de solicitud, se basa en este token. Entonces, teniendo ese proceso listo, tenemos que decirle
tenemos que definir unas modificaciones adicionales desde nuestro proyecto. Entonces vamos a ir al usuario, al modelo de usuario. Entonces vengo acá y abro user. Voy a cerrar este señor. Resulta que voy a necesitar una clase adicional. Esta clase está dentro del paquete Laravel Passport. Entonces use Laravel Passport y la clase se llama hasAPI-Token. hasAPI-Token. Tokens en plural. Entonces, esta clase va a ser la encargada de asignarle a cada usuario un token que lo identifique dentro del sistema. Entonces cerramos el user. Entonces app user hasAPI token que pertenece al Laravel Passport. Venga, le escribimos acá. Me olvidó enviárselos. Entonces vamos a decirle a la clase user que use esa clase y además la incluimos dentro de la clase específicamente para su uso. Bueno, la siguiente configuración que vamos a hacer es incluir las rutas predefinidas que tiene Passport para su utilización. Esas rutas la vamos a encontrar o la vamos a definir dentro de los proveedores de servicio. Venimos acá a los providers. Está el Out Service Provider. Y acá vamos a incluir un método, el llamado método de Passport. Bueno, para que no lo reconozca, pues obviamente tenemos que incluirlo. Use Laravel Passport backslash Passport. Y ahora sí, eso es para que lo reconozca acá, el Passport. Y vamos a invocar el método se llama routes. Se incluyen las rutas definidas dentro de Passport para hacer control de peticiones. Además vamos a decirle
quién se va a encargar de responder a ese servicio. Entonces, el servicio API REST, eso lo encontramos acá en el config. Profesor, qué pena. Ahí en en el método passport routed, ¿se deja así nada más? Sí, señor, punto y coma. Listo, dale. Ujú. ¿Me deja ver la user.php? El user, Señor, el has API token, se define acá y se usa acá. ya, muchas gracias. Listo. Entonces aquí en el config vamos a encontrar en el out entonces quién está respondiendo en el API o cómo se está manejando la API a través del driver token. Vamos a decirle que no es a través del token, sino vamos a trabajar sobre Passport, que es la librería que estamos utilizando para soportar todo lo de API REST. Vamos a quitarle la opción de hash porque el Passport define pues el token directamente. No necesito definirle la función, él ya la tiene predefinida dentro de su configuración. Entonces solamente cambiamos el driver y le quitamos la opción de hash. Guardamos. Ya con esto tenemos más de la mitad del ejercicio implementado. Vamos a definir las rutas para soportar los procesos mínimos que vamos a implementar hoy, que son el de registro, el de login, el de registrarse y uno exclusivo para revisar información del usuario. Este tema, ¿cuál es? Este tema es autenticación utilizando autenticación en servicios API REST. En Laravel nosotros encontramos dos tipos de autenticación, la autenticación web, que es utilizando el out, y está la autenticación de out API REST, que es la que estamos implementando hoy. Entonces vamos a irnos para el Sublime, ya estamos ahí en el Sublime, y vamos a buscar dentro de la carpeta routes, vamos a abrir el API. Esta es nuestra API por defecto. Vamos a definir dos rutas adicionales. Bueno, realmente son tres rutas. Las dos primeras van a funcionar con el método POST. Vamos a definir la primera, que es el login. Y le vamos a asignar a un responsable. Ese responsable lo vamos a ubicar en una carpeta API y lo vamos a llamar registro controller. Arroba el método que va a responder. Vamos a crearle un método que se llame login. Segundo método que vamos a agregar pues es el del registro. Route, dos puntos, de formato POST,
registro, le decimos que va a responder el controlador que está en la carpeta API, se llama registro controller. Ve, se salió este muchacho. Se llama registro controller y lo va a hacer por medio del método registro. Hasta ahí pues no hemos hecho nada diferente a lo que hemos venido trabajando, como ven acá. Vamos a definirle lo que se conoce como un intermediario a partir de un grupo de rutas. Entonces yo puedo definir dentro de las rutas un grupo de peticiones, group, y a ese grupo de peticiones yo le doy un responsable. En este caso vamos a utilizar un intermediario que es un middleware. Ese middleware que vamos a utilizar es la autenticación, el out API, que es el de API REST. Esta petición va como argumento entre llaves corchetes. Voy a ponerle aquí punto y coma al final. Y definimos la función que se va a encargar, control S, de responder a ese grupo de peticiones. Entonces, vamos a vincular, por ejemplo, esta del index de estudiante, que ya está implementada. Le voy a dar control X. La voy a sacar de acá. La voy a poner como una de las restricciones con el middleware, con el API. Entonces ahorita probamos qué va a pasar cuando yo haga la solicitud de este señor. ¿Qué tipo de respuesta me van a dar? ¿Sí? Listo. ¿Qué nos falta? Vamos a implementar el registro controller y los dos métodos login y registro para tener prácticamente todo el proceso definido. Entonces vuelvo a la consola. Y vamos a crearle el controlador. PHP artisan make controller API registro. Profesor, no debe Controller, señor.
No está viendo. ¿No están viendo? ¿Por qué? ¿Ya? Ahora sí. Bueno, igual venga, se los copio. Bueno, venga, lo ejecutamos y ya lo copio para que lo tenga. Básicamente la creación del controlador. Ese ya lo sabemos desde el inicio de la sesión, desde el curso. Crear un controlador, make controller. Lo único que le incluimos fue la carpeta donde va a quedar, que es la carpeta API, diferente a lo que veníamos trabajando. Entonces API registro controller, que es el que definimos dentro de nuestro proyecto. Voy a cambiar al Sublime como el responsable de recibir las peticiones de login y de registro. Bueno, entonces vamos a vamos a abrir el controlador. Entonces voy a cerrar el API out. Y vamos a abrir el controlador. El controlador está en HTTP controller. Hay una carpeta que se llama API. Y aquí está registro controller. Este señor va a definir dos métodos que son públicos. Public function. Uno se llama login. El otro public function se llama registro. Sí, vamos a validar en la API. Registro y login. Listo, perfecto. Entonces, esos son los dos métodos que van a responder para el caso del registro y el login. Vamos a empezar con el proceso de registro. Entonces, para el proceso de registro, voy a necesitar uno a quien voy a registrar. Entonces, ¿a quién vamos a registrar? A un usuario. Entonces, app user. Dos, toda información que llegue para el registro debemos validar que cumpla con unos requisitos. Entonces vamos a utilizar una clase que es la clase de validador. Que es una clase que utilizamos para controlar si efectivamente nuestro proyecto cumple o no cumple con unas características o reglas mínimas. En este caso, nosotros requerimos que, como lo vamos a registrar por Laravel, el usuario de Laravel es un correo electrónico, entonces necesitamos que el texto que nos envíen como usuario o como email cumpla con el concepto de ser un correo electrónico y que sea obligatorio tanto el correo electrónico como el password. ¿Sí? Son validaciones que podemos ir definiendo dentro de este proceso. El
por ahora creo que serían esos las dos librerías necesarias. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear la validación en el registro. Este registro vamos a decirle que recibe un request, pesos request, y vamos a definir una variable validar y ese validar va a contener la definición del validador Entonces vamos a crear el validador. Le decimos a quién le vamos a aplicar ese proceso de validación. Y en este caso le vamos a decir que a todos los elementos, a todos los campos que tenga el request. Y vamos a definirle las reglas. Las reglas se definen en un array que viene llave valor. Llave es el nombre del campo, el valor son los lineamientos que debe cumplir. Como por ejemplo, yo necesito que el email sea requerido y de tipo email. Sea requerido. Y de tipo email. Bueno, por ahora voy a dejar aquí. Nos falta menos de un minuto. Guardo ahí. Espero que por favor me regalen 5 minutos mientras se genera el video. Vuelve y se conectan. Y ya continuamos con el resto de la regla. Entonces, habemos 16 participantes, 15 conectados, 15 estudiantes. Nos vemos ahorita entonces nuevamente. Dale, en 5 minutos ya nos volvemos a conectar.